Lo del positivismo es importante por lo siguiente. Mire, todos sabemos, los liberales o los que hemos estado en contacto con esta forma de pensamiento, que no, bueno, y sobre todo los que nos interesa el Tea Party americano como modelo, que ellos se inspiran mucho en la independencia y en la Constitución, ¿no? Y hay muchas películas y esto con Milton siempre conversamos lo importante que son las películas para hacer una épica de la libertad y todo eso. Entonces, a nosotros, mucha gente nos dice, pero es que el problema es que los latinoamericanos no tenemos el pasado liberal que tienen los norteamericanos. Los norteamericanos por eso pueden hacer una película como El Patriota, por ejemplo, que le gusta mucho a Claudio y la recomienda siempre, la película El Patriota, donde hay un pastor, ¿no? Un pastor que se convierte en un soldado, digamos, de la guerra de la independencia y toda esa leyenda, ¿no? Que es muy bueno para motivar los movimientos políticos y demás. La cuestión es que se nos ha dicho que nosotros no tenemos un pasado, los latinoamericanos hemos sido colonia y no tenemos ese pasado que tienen los norteamericanos. Bueno, nos mintieron, eso no es así. América Latina nunca fuimos colonia, fuimos reinos de Indias, que es otra, por eso había un Consejo de Indias en paralelo al Consejo de Castilla. Éramos reinos de Indias y teníamos la misma jerarquía que los reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que en el colegio, en la primaria, nos han enseñado una historia que no es real. ¿Y por qué? Porque la escribieron los positivistas. ¿Quiénes escribieron la historia? Los positivistas. Los mismos que escribieron nuestras primeras constituciones y nuestras leyes, los primeros códigos y tal. Y en nuestras primeras constituciones, en nuestras primeras leyes, no estuvieron tan mal. De hecho, las leyes que tenemos ahora son mucho peores que las que hicieron los positivistas. De manera que no fue del todo malo el trabajo de los positivistas escribiendo leyes. Pero el trabajo de los positivistas escribiendo historia fue pésimo. Porque nos enseñaron a despreciar nuestro pasado hispano, nuestro pasado como reinos de India. Y esto tiene que ser particularmente importante en el Perú. A diferencia de Argentina o de Venezuela, donde no hubo virreinato, por lo menos de una fecha tan antigua y de tanta jerarquía como hubo en Lima. ¿Ok? Incluso un peruano llegó a presidir las Cortes de Cádiz en el mismo año 1812, donde se sancionó la famosa Constitución Liberal de Cádiz. Manuel González Morales Duárez, peruano de nacimiento, o sea, no era un español americano, como se decía en esa época, porque, insisto, no fuimos colonia, eso fue una cosa que llegó después con los Borbones, ya muy cerca del periodo de la independencia. Claro, porque los Borbones traían la mentalidad francesa positivista. Entonces, los que escribieron nuestra historia, entonces, no, Reino de Navarra, Asturias, ¿qué es eso? Bueno, no, resulta que tenemos un pasado de gobierno limitado, tenemos un pasado de fueros. O sea, no son los anglosajones los que tienen la Carta Magna de Juan Sin Tierra, nosotros tenemos el fuero de los infanzones, que es incluso más, el fuero viejo de los infanzones es el de la gente común, el de los derechos de libertades y propiedades y derecho a la vida de la gente común. Es incluso anterior al año, por lo menos en algunas regiones de la península ibérica, 1215, que es el año de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, con su enumeración de los derechos y demás. Bueno, 100 años antes, en la península ibérica, ya había fueros donde se declaraban los derechos
de las personas, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos también fórmulas en nuestra historia y todo. Digo esto porque todo eso hay que rescatarlo. Ahora los positivistas no, porque los positivistas, el señor Comte que está ahí, los positivistas, pásamelo ahí por favor, ellos creían en la ley de los 3 estadios, que eran 3 etapas en la historia universal, digamos, de la humanidad. La primera teológico-religiosa, la segunda metafísica heroica y la tercera positivo-científica. Así pensaban ellos. Entonces, ellos, los positivistas del siglo XIX, sobre todo, miraban nuestra historia, y así lo escribieron, como cumpliendo los 3 estadios de Comte. Entonces ellos decían, el periodo colonial, claro, porque ese era el nombre que habían puesto los Borbones, el periodo colonial corresponde a la etapa mística y religiosa, por tanto es despreciable. El periodo de la independencia es el de los héroes. Entonces, bueno, no es tan despreciable como el anterior, pero con cierta desconfianza los héroes militares. Tal. Entonces se veían ellos como adelantados de la etapa científica, que era la que los positivistas reclamaban como suya. Entonces ellos, si ustedes vean esto, investiguen lo del positivismo, aunque sea léanse esta parte que está aquí, estas 2 láminas dedicadas al positivismo, y van a ver como muchas cosas positivistas todavía perviven en la política latinoamericana, el gobierno de los expertos. Los expertos saben mejor que tú qué educación le conviene a tu hijo, qué médico te tiene que ver, cuál es la mejor plan de jubilación para ti. Los expertos deciden si te vas a jubilar a los 65 o a los 66, si eres hombre, si eres mujer. Eso es típicamente positivista. El problema con América Latina es que no hubo reforma protestante. Alguien tenía, y esto ya lo habíamos empezado a ver, alguien tenía que separar al Estado de la Iglesia Católica. Como no hubo Lutero ni Calvino, entonces, ¿quiénes hicieron la separación? Los positivistas, los políticos positivistas, hicieron una tarea necesaria, pero lo hicieron con una beligerancia, con una violencia en algunos casos. Estoy pensando en México, por ejemplo, la guerra de los cristeros, ¿okay? Que no le hizo bien ni a la causa del liberalismo, cuyo nombre ellos reivindicaban. Muchos de ellos se consideraban a sí mismos liberales, y eran medio liberales, pero liberales de Spencer, de Stuart Mill, o sea, liberales positivistas. Creían, por ejemplo, tenían una gran confianza en la democracia, o sea, no eran calvinistas, eran lo opuesto al calvinismo. Y tenían sí, eran partidarios del libre comercio y tal, pero no, la educación tiene que ser estatal y los hospitales estatales para quitar a la iglesia de la educación y de los hospitales y todo. O sea, ese es nuestro pasado más inmediato, superpuesto a nuestro pasado remoto, el pasado del fuero de los infanzones, de los reinos de India, etc. Entonces, ese tópico hay que estudiarlo. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Muchísima. ¿No ve que todavía anda gente por ahí que se dice liberal y repite que, sí, el liberalismo político es la democracia? Entonces hay gente que dice, yo soy liberal en lo político, pero no en lo económico. Yo quiero que el Estado intervenga en la economía, pero soy liberal en lo político porque yo soy un demócrata. No, por favor, despistado, hay que poner. Por eso los fracasos del liberalismo. ¿Cómo no va a fracasar un movimiento ideológico y doctrinalmente tan insolvente como el liberalismo? Me refiero a insolvente porque los grandes portavoces liberales están más confundidos que Adán el día de la madre con relación a muchos temas. Por ejemplo, el tema del positivismo, el tema del cristianismo, el tema de nuestro pasado anterior a la independencia. O sea, falta mucha por ejemplo, no se han leído un magnífico libro de Hayek, que es uno de los que a mí más me gusta de Hayek, que se llama La contrarrevolución en ciencia. En ese libro, que es magnífico,
el premio Nobel Friedrich Hayek, uno de los estandartes del liberalismo, destroza el positivismo. Se llama así, La Contrarrevolución en Ciencia, es un libro magnífico. Destroza el positivismo y demuestra que el positivismo no solo no tiene nada que ver con el liberalismo clásico, el positivismo es inherentemente socialista. Por eso es que esos portavoces liberales terminan apoyando candidatos socialistas. Ah, claro, porque no son liberales clásicos, son liberales positivistas. Para que vean ustedes la importancia que tienen esos puntos. Un liberal que no se leyó La Contrarrevolución en Ciencia, ah, claro, va a pedir el voto por Humala. Es obvio. Por favor, y ahí, pásame, ahí vamos directo. Ajá, aquí están nuestras raíces liberales, pásame esa otra también, por favor. Esta es nuestras raíces liberales, que son de origen cristiano, pero no de origen cristiano solamente, de origen cristiano, judío y musulmán, es decir, de origen veterotestamentario. Esas son nuestras raíces de gobierno limitado. De democracia más o menos, o sea, hay democracia, pero no es una democracia ilimitada, hay una democracia limitada. Entonces, más que origen cristiano, tenemos que hablar de origen bíblico, ¿ok? Aquí está la coronación de David en Hebrón. Esto relata segundo libro de Samuel. Bueno, esto era lo que los judíos, los cristianos visigodos y después los musulmanes tenían en mente cuando consideraban que el gobierno no era que Dios quita y pone rey, como dicen los evangélicos ahora. No, el gobierno, como en Hebrón, venía de un pacto delante de Dios, pero el pacto era entre el rey y el pueblo, donde había derechos y obligaciones por ambas partes. Y como se decía en la antigua fórmula de juramento, el juramento se lo tomaban los infanzones, o sea, los villanos, los de las villas, y los castellanos también, castellanos del castillo, villanos de la villa. Villanos y castellanos tenían una fórmula de juramento al rey que le decía: nosotros valemos igual que tú y juntos más que tú. Fíjese qué fuerza en la declaración. Nosotros valemos igual que tú y juntos más que tú. Entonces tú eres un empleado de nosotros para cumplir esta función y más nada. Eso es el origen hispánico del liberalismo, no es un invento anglosajón. Lo que pasa es que los que tienen un conocimiento muy superficial de lo que es el liberalismo, entonces les parece que sí, sí, el liberalismo, Adam Smith. No, Adam Smith, esto es muy anterior. Vamos a la siguiente. Este es nuestro proyecto político. Párate ahí, JP, por favor. Hemos hecho con Humberto Pérez, ahí presente, quiero nombrarlo en primer lugar, con Milton, segundo lugar, Claudio, con Jorge Iquira y con Dante, y Arturo, por supuesto, con toda esta gente hemos hecho un proyecto político. Este es, en definitiva, es una oferta, un plan, una política, una estrategia y un dispositivo para la acción. O sea, por primera vez en mucho tiempo nos hemos puesto de acuerdo, tomando modelos, no hemos inventado nada, no hemos tratado de ser originales. Los que hemos discutido, conversado, a veces largas horas, estas cosas, y no, la oferta es tipo Syngman Rhee, Corea del Sur, años 50, 5 reformas. Porque al salir de la guerra de Corea, en Corea del Sur queda un gobernante que, por cierto, es cristiano, Syngman Rhee, y que él dice que hay que hacer 5 reformas: la política, la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones, o algo muy parecido. Se puede consultar por ahí libros de historia. Es decir, 5 reformas que ataquen los problemas más serios de la gente. Y los problemas más serios de la gente son inseguridad, injusticia en los tribunales, inseguridad personal, jurídica, etcétera,
desempleo, pobreza, carestía, o sea, la economía, una educación de mala calidad y en algunos casos cara, y los problemas de salud y de jubilaciones y pensiones para los retirados y los ancianos. Esos son los problemas de la gente que surgen en las encuestas. Entonces nosotros hemos hecho 5 reformas para atacar los 5 problemas que siempre salen en todas las encuestas en lugares 1, 2, 3, 4, 5. La gente en las encuestas siempre le dice, ¿cuál es su principal problema? Y bueno, el principal la inseguridad, bueno, todo eso está en una serie de documentos que va a estar en la página web de Perú Nuevo, si Dios quiere, y bueno, y si también en el Centro de Liberalismo Clásico lo pondremos, que se llaman Plan Político, Acción de Gobierno y, por último, Principios, Normas y Valores. Esos 3 son 3 documentos, el que se lo quiera leer, yo entiendo que mucha gente no tiene tiempo para leer, pero el que quiera los va a poder imprimir y ahí están este proyecto político desarrollado con más detenimiento, sobre todo en lo que es objetivos y metas de cara al 2016. Un plan tipo Oliver Cromwell, Inglaterra, 1648, ahí es cuando le cortaron, 48, ahí es cuando le cortaron la cabeza al rey. El gobierno es el Congreso. El gobierno es el Congreso, el gobierno no es el Ejecutivo, es el Congreso. Esa era la tesis de Cromwell. ¿Okay? 72 congresistas liberales en 2016, esa es nuestra meta. A lo mejor es muy ambicioso, no sé. Política tipo Deng Xiaoping, China, 1981, un país, 2 sistemas, ciudades charter y zonas libres y territorios con fuero. Eso es lo que vamos a, retomando un poco nuestras raíces, lo que vamos a hablar el próximo martes 30 con Giancarlo Ibargüen. Una estrategia tipo Glenn Beck, más que Glenn Beck es el Tea Party, siglo XXI, un movimiento ideológico y social, no partido, que se convierta en una referencia, atraiga a la gente, comenzando por la clase media, marca la agenda y obliga a los partidos a seguirlo. Por eso hemos discutido muchas veces con Humberto y con Dante y con todos los que hemos trabajado mucho en esto, que nosotros no vamos a salir a recoger firma. ¿Para qué vamos a recoger firma? Vamos mejor, a través de este dispositivo que está ahí abajo, a convertirnos en una referencia para todo el Perú e incluso fuera del Perú. Y si nos convertimos en una referencia tipo Tea Party, entonces los partidos políticos y los dirigentes políticos van a venir a hacer cola a ofrecernos puestos en sus planchas para el Congreso y tal vez hasta para alguna vicepresidencia o presidencia. En la medida en que tengamos éxito de convertirnos en una referencia y podamos situar las 5 reformas como prioridad en la agenda pública tal cual la gente comparta o vaya compartiendo este modo de ver las cosas nuestro. Entonces tenemos un dispositivo para la acción con 3 divisiones, la división política no partidista, o al menos de momento, el Movimiento Perú Nuevo, división de comunicación masiva, semanario La Salida, y división ideológica y educativa, que es esta que nos reunimos los martes. Pásame ahí la... Ok. Hasta aquí, esto es el test de economía política para que la gente se ubique si es mercantilista o es socialista bolchevique o socialista menchevique. Pásame la siguiente, por favor. Aquí está. Esta es la campaña nacional de opinión. Con esto termino y vamos a las preguntas y respuestas o inquietudes o críticas, ¿no? Este es el eje un poco de nuestro plan político. A través de la salida, con publicaciones periódicas, anuncios, presencia en radio, TV, panfletos, tiras cómicas, música, teatro, canciones, explicamos los 3 sistemas de economía política a todo el Perú: el mercantilismo, el socialismo y el capitalismo liberal. Cuando la gente entienda esta diferencia, pásamela, por favor, viene la encuesta nacional de opinión. La encuesta nacional de opinión se le pregunta a la gente cuál de estos 3 sistemas prefieres para tu ciudad, municipio o departamento. Y para aquellas ciudades, municipios, departamentos que optan por el capitalismo liberal,
los congresistas liberales promueven desde el Parlamento la vacación legal para las leyes malas y los fueros territoriales con las 5 reformas para Pucallpa o para Tarapoto o para Loreto, para San Martín, dependiendo del resultado de las encuestas. Ese es nuestro plan político. Y aquí me paro, abrimos el turno para que digan si esto es demasiado ambicioso, si es una locura, si es un sueño, qué es lo que es, cómo lo vemos. Gracias. Buenísimo. Ok, vamos a arrancar con las preguntas. No sé cuántos tenemos en internet. 13 personas estudiando con nosotros en internet y 120 personas chequeando la página web. Ok, empezamos aquí. Vamos a dar a 2 personas participación de 1 minuto o menos, preguntas, comentarios, críticas o lo que tenga que decirnos. Y luego pasamos con una persona en el internet. Por favor, si le puedes escribir, JP, a la gente que pueda participar, y desde aquí le decimos que vayan haciendo sus preguntas. Ok, ¿alguna pregunta, participación? Ok, Humberto, tenemos la primera. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, y el pastor Luis Vela atrás, por favor. Okay. Voy a ser muy breve para que Alberto tenga el tiempo de explayarse en el tema. Respecto al tema de la privatización de la educación, sería bueno que explicaras el mecanismo, Alberto, porque a veces eso saca roncha, ¿no? Cuando la gente dice, no, van a entregarle al sector privado la educación. ¿Y cuál sería el mecanismo? Y el segundo, ¿por qué no a la deuda? ¿Por qué? Mucha gente dice, pero ¿cómo? Si la deuda externa ayuda a hacer proyectos, desarrollar infraestructura, pero no conoce pues las consecuencias de eso, ¿no? Ok, gracias, Humberto. Pastor, si puedes acercarte, que el micrófono está un poquito... Pastor Luis Vela. Bueno, yo agradezco a Dios porque estos pensamientos yo los tenía sin saberlo en mi corazón. Una cosa era, ¿desde cuándo el Perú va a estar libre de pagar su deuda externa? Porque eso trae esclavitud, dependencia. El asunto es, todo esto me parece fantástico, pero el asunto es, si vamos a echar abajo ese sistema, ¿cuánto tiempo nos va a tocar armar el nuevo? ¿Y qué cosas, qué paradigma vamos a tener que levantar? Porque estamos chocando con sistemas de pensamientos que han acumulado durante siglos y siglos nuestra nación. Quiero que el maestro me haga respirar un poco. ¿Cómo piensa hacerlo, no? Ok. Hay una más que se puede hacer aquí porque las preguntas han sido cortitas. Sí, yo quiero aportar lo siguiente, ¿no? Este tema del positivismo está bien, pero bien metido en las universidades peruanas. La Católica, San Marcos, San Martín, Garcilaso. Entonces, la indicación o la precisión que tendría que hacer el Centro de Liberalismo Clásico es que caminemos de aquí a un año o menos, sabe Dios cómo, a que este Centro de Liberalismo Clásico se convierta en una facultad. Ni siquiera un diplomado, ¿eh? Tiene que ser una facultad que expida un título y qué sé yo, ¿no? Buenísimo. Gracias. Ok, JP, ¿tenemos a alguien? No hay todavía ninguna pregunta. No tenemos preguntas. Volvemos a animar a los de internet que por favor pregunten. Aquí en el salón, Florcita tiene una pregunta ahí atrás. No sé si le pasas el micrófono. Ahí está. El cable llega, gracias. Ahí está. Ya, perfecto. Concreta también. En la universidad mayormente se te enseña lo que es un capitalismo y lo que es un neoliberalismo, ¿no? Por lo que el maestro está enseñando, hay una gran diferencia en ambas definiciones. Está hablando acerca de poder hacer unas encuestas, ¿no? Primero, hacer una difusión de las definiciones. Si nosotros que estamos aquí estamos interesados, nos está haciendo un poco difícil para algunos y otros lo han captado, pero con tiempo, ¿no? En el caso como usted, maestro, yo me pregunto, ¿no? ¿Será el método? Yo propongo lo siguiente. Creo que debemos hacer un efecto multiplicador a través de estos seminarios, porque para poder captar la idea en sí es a través de estas clases, de manera desmenuzada, porque si no va a tener un choque con la población, porque la población
Cuando usted le habla de capitalismo, no lo está interpretando, por más que lo defina, no lo va a entender así, por eso es que tiene bastantes ataques. Cuando le habla de liberalismo, no lo va a entender tampoco como lo está usted plasmando, sino como neoliberalismo. Y otra vez va a volver la canción, y otra vez se rechaza, y entonces ¿qué va a poner? Anticuerpos. Entonces, yo sugiero, a través de escuelas y efectos multiplicadores, a través de estos centros, de repente de aquí capacitadores, ¿no? Y se van distribuyéndose en los distritos, qué sé yo, pero a través de escuelas. Nada más. Muy bien. Pásale al costadito. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Ilenia. Ilenia, por favor, tu pregunta. Sí, por favor. Yo tengo en realidad varias preguntas, ¿no? Primero agradezco por este curso porque me está aclarando mucho ciertas ideas, como dice el pastor Vela, a las cuales uno estaba inclinada pero que no las tenía de manera explícita. Entonces, se habla de metas concretas y yo quisiera añadir algunas, propuestas. Primero, si van a ser 72 congresistas liberales, los que esperamos en el Congreso, más o menos hay que definir de qué regiones, ¿no? Porque acá de Lima solamente salen 36 y más o menos hay una proporción y en función de esa proporción hay que enviar gente a las zonas porque el Perú no es solo Lima y ahorita estamos en Lima. Entonces, yo me ofrezco de voluntaria para ir a Huancavelica, Ayacucho, Abancay, Cusco y Puno. ¿Por qué? Porque me llamaba demasiado la atención en la época de la campaña de que estas, digamos, eran las 5 regiones en donde no se acepta ninguna idea liberal. Se tenía pues el rechazo casi absoluto a la candidatura de Pablo Kuczynski, no llegó ni a un 5%. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No? Quisiera conocer, no sé si hay gente de Ayacucho, si hay gente de Cusco, de Puno, que nos pueda informar un poquito sobre la mentalidad de estos pueblos, por qué son tan reacios al capitalismo. Y respecto también al voto libre, debe ser otra meta. Si somos liberales, entonces lo justo es que no se obligue a votar a la población. Y no tiene que hacerse grandes cosas. O sea, ya un parlamentario aprista, como es bueno, solamente me acuerdo de su barbita ahorita, se me fue su nombre, pero es un Mulder, Mauricio Mulder, basta con que se quite la multa. O sea, ya está organizado el sistema para que vaya a votar el que quiera, pero deja de ser obligatorio cuando se deja de multar o cuando la multa es simbólica con un sol, entonces podría ser una de las primeras propuestas legislativas. Y el tema del gobierno limitado es, digamos, un gobierno que haga bien su trabajo en brindar seguridad, justicia y infraestructura. No tiene que hacer más, pero eso quiere decir que las familias y cada ciudadano tiene que hacer más. Entonces, ¿cómo podemos hacer más? Porque tendremos que reforzar entonces la idea de individuo, de familia, de comunidad. Particularmente, yo debo concluir, pastor, la carrera de Derecho y una idea de tesis que yo tengo es la idea de las juntas de propietarios para reforzamiento del sistema democrático, ¿no? Entonces, hay que autoconducirse en otros aspectos, digamos, en grupo. Perfecto, gracias, muy amable. Alberto. Muchas gracias. ¿Qué hora es? 1:15 para las 10. Bueno, no, pero ya va, no, 5 minutos no. Pero, ¿cuántas preguntas hubieron? Bueno, las otras quedarán para la otra sesión. Vamos con él, porque plantearon una cantidad de temas y si tenemos 15 minutos, bueno, vamos a distribuir estos 15 minutos que nos quedan. Ok, el punto de Florcita, vamos primero. Florcita, tú tienes toda la razón, por eso nuestra primera sesión, yo me acuerdo que tú estabas, lo primero que se planteó fue, mire, la realidad es totalmente diferente a lo que le enseñan en la universidad. En la universidad le enseñan todas las corrientes dentro de cada disciplina, dentro de cada facultad, que se oponen a nuestras ideas. Es decir, que refuerzan el estatismo y la simbiosis social mercantilista que nos tiene sumidos en la pobreza, la miseria, el atraso, la violencia y la injusticia. Las universidades son parte del problema y no de la solución. Entonces, que nos convertamos nosotros, sí, sería fantástico, después vamos a ver si el gobierno nos da licencia, pero bueno, de momento, Florcita, lo que tú dices de los capacitadores, eso es, pues, y tú puedes ser una capacitadora excelente, me parece a mí.
Hablamos, Florcita, en diciembre, cuando terminemos estas sesiones. Estoy seguro que de aquí a diciembre tú vas a ser una excelente capacitadora. Vamos con la resistencia al neoliberalismo. Ponme ahí, por favor, atrás, las 3 columnas del neoliberalismo, donde estaba, no, atrás, más atrás, por favor. Ok. Bueno, la gente se opone al neoliberalismo. Tiene razón. Lo que pasa es que la gente tiene una confusión horrible entre qué cosa es neoliberalismo, liberalismo, capitalismo, economía de mercado, economía social de mercado, economía libre de mercado. La gente tiene una empanada en la cabeza tremenda. Ahora, oponerse al neoliberalismo no está mal. El neoliberalismo es lo que es el consenso de Washington. Eso no sirve para resolver los problemas de la gente. Lo que nosotros enseñamos siempre es que el socialismo no es la solución, no es el remedio adecuado. Sea un socialismo suave, sea un socialismo fuerte, y la prueba está en que el socialismo suave siempre le sigue el otro más fuerte. ¿Ok? Entonces, por eso lo que queremos hacer es la campaña de los 3 sistemas. Enseñarle a la gente, mire, el estatismo tiene 2 variantes: el mercantilismo, que beneficia a los ricos, a las oligarquías económicas, a los actuales propietarios, digamos, de los medios de producción, para usar un lenguaje marxista, pero es el lenguaje nada más, no la idea, ¿ok? Y el socialismo es lo que beneficia a la casta burocrática política parásita, ¿ok? ¿Y qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una combinación de los dos. Es decir, lo que mi querido amigo Hugo Faría de Venezuela llama el contubernio social mercantilista. El contubernio social mercantilista es lo que nos tiene así. Y enseñarle a la gente lo que se está enseñando aquí, con capacitadores, como dice Florcita. Mire, los mercantilistas son leyes que aparentemente benefician a la nación, pero benefician nada más que a los grupos económicos. Y los socialistas son leyes que aparentemente benefician al pueblo, pero en la realidad benefician solamente a los grupos políticos, burocráticos y castas de parásitos. Y entonces, bueno, eso hay que explicárselo a la gente. Será con láminas, con canciones, con tiras cómicas. Ahí tenemos un personaje que estamos trabajando en la sección creativa, Alicita la Mafalda Liberal, ¿ok? Habrá que sacar adelante, pero es la única forma de cambiar el Perú para bien, ¿ok? Entonces, la deuda, por ejemplo. Claro, ahí tienes un punto de confrontación entre liberalismo clásico y neoliberalismo. ¿Quiénes son los que dicen eso que tú dijiste, que los créditos son buenos porque, en fin, se aprovechan? ¿Quiénes son? Los neoliberales, los PPK. Yo no entiendo cómo PPK fue candidato. Yo no lo entiendo. Cómo una persona que ha sido durante 10 años de la máxima influencia en los 2 gobiernos de Toledo y de Alan García, sus ideas fueron las que se impusieron en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, todo. ¿Cómo se presenta el candidato a presidente? Si sus ideas hubieran sido buenas, el Perú sería una maravilla. Yo no entiendo cómo el señor Kuczynski se presentó de candidato a presidente, realmente. Pero bueno, todas esas... yo les quiero invitar a hacer una invitación especial. Ayer tuvimos el aniversario, tuvimos una excelente reunión el Centro de Liberalismo Clásico no tiene equipo, no tiene junta directiva, lo que tiene un equipo de trabajo. Nos reunimos los lunes a las 7 en Borgoño. Si alguien le tiene ganas de trabajar, pues eso sí, le vamos a poner tarea, quehaceres, le vamos a cargar, vaya con la espalda lista para
porque somos un equipo, el equipo de trabajo se llama así, no es una junta directiva, es el equipo de trabajo, ahí estamos para trabajar. Entonces, pero ayer, que como era el aniversario, fue muy linda la reunión porque hicimos un análisis político de la actual, que algún día lo vamos a hacer aquí los martes también, un análisis político de la situación actual del Perú, ¿ok? Y discutimos bastante y llegamos a ciertas, vislumbrar lo que podía ser el Perú de aquí al próximo año, digamos, de aquí a 12 meses. Alguien dice ahí, el pastor Vela, dice, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Mire, esa es una típica pregunta de los neoliberales. El problema es que los neoliberales, típicamente PPK, ¿okay? No, es que esto lleva mucho tiempo, que 10 años, que 15 años, que 35 años, que no sé cuántas generaciones, dice Harold Caballero en Guatemala. ¿De dónde? Eso es una mentira. No lleva tanto tiempo. Miren China cómo están progresando las gente que ayer nomás comía en un vasija de barro una vez al día y nada más, hoy se pasa vacaciones en la isla de Margarita, y eso lo he visto yo, me tocó trabajar en la industria turística de la isla de Margarita. O sea, ¿cómo puede ser que en 25 años, y en algunas regiones menos todavía, en menos de 25 años, la gente pasa de vivir en una chabola del campo y comer gusanos a tener 15 días de vacaciones al año en Margarita, en el Caribe? No, lo siento mucho, señor PPK, no engaña a la gente. O sea, con sus medidas del consenso de Washington, ahí será que no hay que, no esperar que, no, eso no da resultado nunca, ni dentro de 10, ni 15, ni 20. Eso es mentira que hay que esperar 25 años, ahí se puede morir usted y ahí no le llega a la gente. Ahora, ponga las medidas que están del otro lado, políticas liberales, y va a ver cómo le llega a la gente. Que cómo va a ser la reforma educativa. Muy simple, mira, las políticas 3, 4 y 5, de las 5 reformas, las 3, 4 y 5 consisten en lo mismo. Se empodera a la gente con los recursos y se le dice, esta escuela es tuya. Entonces, a la sociedad de maestros pueden participar los padres o no, eso lo decide cada escuela, ¿ok? Porque hay padres que les encanta participar y a otros no, mejor que ni los llamen. Bueno, pero eso hay que dejar que la gente decida. No podemos obligar a los padres. Entonces, se empodera a la gente y los pobres, bueno, los pobres se le da un cupón, un crédito educativo a los pobres, ¿ok? Para que vayan a la escuela de su elección, privada o privatizada. Lo mismo con los hospitales del Estado, lo mismo con el seguro del Estado, etcétera. Se le da un cupón para que pague su atención médica, se le da un cupón para que pague su póliza de seguro. ¿Ok? Esas son las 5 reformas. Entonces, no es necesario esperar tanto tiempo. A mí me encanta un libro de un autor de la escuela austríaca que se llama Mark Skousen, que es mormón, ¿ok? Y él tiene un libro fantástico en la línea de Menger, von Bauer, de los clásicos de la escuela austríaca, de los maestros de Mises y Hayek, que se llama La estructura de la producción. Entonces él, a diferencia de todos los neoliberales, dice, mire, los pobres necesitan cosas materiales. Los pobres son gente que no tiene juego de cuarto, juego de recibo, juego de dormitorio, o sea, necesitan zapatos, ropa. Entonces, la creación de riqueza para los pobres, él está pensando en los países pobres, cómo los países pobres pueden salir de la pobreza rápidamente. La creación de riqueza en los países pobres, sobre todo al principio, es un proceso sumamente materialista. Por eso nos dicen materialistas a los liberales. Dice materialista en el sentido de transformación física de bienes físicos, o sea,
De una madera se hace un juego de cuarto, un dormitorio. De una tela se hace un suéter. De un cuero o de un plástico se hace un par de zapatos, unas botas, lo que sea. Entonces eso no se demora mucho. Eso se demora entre 6 meses y 18 meses. ¿Cuánto demora una fábrica de camisas en hacer 500 camisas? ¿Usted cree que hay que esperar mucho? ¿Quién dijo que hay que esperar mucho? PPK dice que hay que esperar mucho. Pero eso es mentira, no es cierto que hay que esperar mucho. Porque tan pronto usted hace las reformas necesarias, tan pronto usted achica el Estado, manda a trabajar a los parásitos, ¿ok? Pone a los políticos a reformar la justicia, la seguridad, las fronteras, resuelve el problema del narcotráfico, ese es otro tema, ¿okay? Resuelve el problema de la violencia, resuelve el problema de la justicia, mete la reforma judicial. Tan pronto la gente y baja los impuestos y toda la carga tributaria y toda la carga reglamentaria, deroga todas las leyes malas, la gente se pone a producir. La gente misma se saca a sí misma de la pobreza. Esa es la fórmula de Marx Kausen. No, el gobierno liberal saca a la gente de la pobreza. No, eso es falso. La gente se saca a sí misma de la pobreza cuando un gobierno liberal le quita el estatismo de encima, el social mercantilismo de encima. Pero un gobierno liberal no es un presidente liberal, ese es PPK. Un gobierno liberal son 72 congresistas que tomen el Congreso, ¿ok? No importa quién sea el presidente. Ya veremos en el 2016, tal vez los 72 congresistas liberales lleguen al Congreso por distintos partidos, distintas religiones y tal vez distintos colores partidistas y apoyando a distintos candidatos a presidente. ¿Qué nos importa? Si a los liberales nos importa el Congreso, no el presidente, porque el Congreso es el que tiene el poder de derogar las leyes malas. Si a ver vamos, esas son las ventajas de este proyecto político. Tiene ciertas facilidades. Por eso nosotros no estamos apurados para ir a recoger firmas, ¿no? ¿Para qué? Ni discutiendo ahora quién va a ser el candidato a presidente. No sé quién va a ser el candidato a presidente, ni me interesa. A mí me interesa saber si Milton Vela va a estar en el Congreso, si Claudio Sola va a estar en el Congreso, si Humberto Pérez, Dante Ramos, Jorgito va a estar en el Congreso, Patricia va a estar en el Congreso, el pastor Vela va a estar en el Congreso y eso sí, van a tener la lista de leyes malas que hay que derogar. Empezando por la ley del trabajo y todas las leyes laborales y salariales. Entonces me decía, ¡ay, pero y los obreros! Ah, no, y los pobres y tal. Un momentico, pero es que vamos a ir con 2 listas. Mire, esos 72 congresistas van a tener 2 listas. Lista de leyes malas mercantilistas, lista de leyes malas socialistas. ¿Ok? Las 2. Entonces, cuando alguien diga, pero ustedes le quieren quitar a los trabajadores. No. Le queremos quitar estos privilegios nominales a los actuales que están empleados para que otra gente pueda conseguir empleo. Pero eso sí, a cambio le vamos a quitar el privilegio a los banqueros también, a los dueños de los medios, a los dueños de las radios, le vamos a quitar el privilegio a ellos también. Por supuesto, no hay privilegios. Es que ese es el problema, la diferencia entre los 3 sistemas. ¿Cuál es el sistema mercantilista? Privilegio para los ricos. ¿Y cuál es el sistema para los socialistas? Privilegio y ¿qué dicen ellos para los pobres? En realidad son privilegios para la casta burocrática parásita política. ¿Y cuál es el sistema liberal? Privilegio para nadie, derechos. Solo los derechos naturales. ¿Cuáles son los derechos naturales? A la vida, propiedad y libertad. ¿Ok? Más nada. Ese es el sistema liberal. Es lo más simple de este mundo. ¿Ok? Por eso en las universidades se demoran 5 años para formar un estatista. Si la ventaja nuestra es que podemos formar un liberal en 3 meses, no en 5 años. Eso sí, que esté dispuesto a desaprender lo que hay que desaprender antes de aprender. Ya estamos llegando a la... Bueno, entonces, los expositores buenos vienen ahora, ya sabe, el 30, el 6 y el 13.
Ahí están los expositores de lujo. Después seguimos conmigo. Muchas gracias. Bueno, les quiero hacer recordar a todos, por favor, que necesitamos su participación por Facebook a partir del día de mañana, ¿verdad? Esta clase va a estar lanzada por Facebook a través de Liberalismo, el Facebook de Liberalismo, y queremos su participación. Recuerden que ustedes levantaron la mano para participar. Métanse al Facebook para discutir todo lo que se ha hablado en esta clase para que en la semana estemos enterados. Y nos vemos por el internet desde nuestras casas el día martes 8 en punto. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.